Bueno, y seguimos hablando del tema con Verónica Ortiz, abogada, analista política e internacional y columnista de Heraldo Media Group, para revisar estos puntos del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Verónica, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, Lupita, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Te saludamos Héctor Jiménez Landín y yo esta tarde, querida Verónica. Y bueno, para preguntarte primero, ¿qué te pareció este informe de la presidenta, este primer informe, como ella lo recalcaba, de una mujer, una presidenta de la República en nuestro país, con dos asuntos que me parecen a mí muy relevantes? Esto que habla en primer momento, que destaca sobre el tema de la pobreza, dio algunas cifras que mencionó, ha salido nuestro país de la pobreza, y por otra parte esta relación también entre México y los Estados Unidos. Sí, claro, y saludo también con mucho gusto a Héctor. Me parece que, bueno, el informe genera unas expectativas que van asociadas con la popularidad de la presidenta, hay que decirlo. Llega a este primer informe con una popularidad amplia, ¿no?, de más de 70%, y ella en lo personal me parece que está cumpliendo con esta idea de ir tomando las riendas poco a poco de su gestión. No es fácil, sobre todo cuando tienes a un expresidente como López Obrador, que con una figura y una personalidad tan expansiva. La verdad es que no es fácil para un sucesor, y menos si pensamos que es una mujer por primera vez. Entonces las expectativas evidentemente son todavía mayores. Ir tomando las riendas del poder, me parece que lo ha hecho, digamos, con paso sólido, y lo vemos reflejado en los índices de popularidad. Ahora, los temas pues siguen ahí, y efectivamente, para contestar a tu pregunta puntual, Lupita, el tema de la pobreza, que es interesante que obviamente abra con eso, y haciendo un reconocimiento todavía a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pues no marcando ni una distancia, sino al contrario, hablando todavía de que sigue en el segundo piso de esto, en la transformación que se profundiza. Creo que las cifras, bueno, eso hay que matizarlo. Efectivamente, hay una mayor ingreso de las personas en cuestión económica, dado por, pues sí, el aumento del salario mínimo. Eso se refleja en el ingreso laboral, pero al mismo tiempo hay más precariedad en cuanto, sobre todo, por ejemplo, a servicios de educación, y sobre todo acceso a servicios de salud. Entonces, ahí creo que la gente está reaccionando bien a lo que son transferencias de efectivo, programas sociales, y este aumento del salario mínimo. Y no hay que olvidar también los aumentos en el gasto que se dieron el año pasado. Entonces, creo que, bueno, es una noticia que es buena. Sin embargo, también tiene, digamos, un matiz que evidentemente en un momento como este la presidenta pues no lo iba a dar. Simplemente pues está reafirmando la parte positiva, que efectivamente ahí está. Y otra parte muy importante, con la cual también la mencionó al inicio de su informe, es esta relación con Estados Unidos. Me llama la atención que en el recuento que hizo la presidenta de las reformas constitucionales, destacó e incluso leyó el texto del artículo 40, en el que habla del rechazo del pueblo de México a cualquier tipo de intervención extranjera. Y creo que pues eso es un mensaje muy claro en vísperas de la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Creo que la presidenta ha llevado la relación con el presidente Trump de manera ecuánime. Ella lo ha dicho, con cabeza fría. Creo que por lo menos el diálogo no se ha roto. ¿Qué tanto beneficio hemos sacado, o más bien qué tanta colaboración ha México puesto sobre la mesa? Eso es importante, es decir, la prioridad que le da la presidenta a la relación con Estados Unidos. Pero en el tema de seguridad, en el tema de corrupción, en el tema de combate al narcotráfico, probablemente no vayamos a tener una relación tan fluida, y habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve la visita del secretario de Estado, de Marco Rubio. Pero ahí claramente es donde podrían estar pues todavía, ¿no?, ciertos motivos de fricción en cuanto a la manera en la que Estados Unidos ve el combate, ya no a los cárteles, sino a grupos terroristas, como los denominó, y la manera en la que pues México estará dispuesto a colaborar o a poner límites en su caso.
Porque, Verónica, incluso hay que recordar que la propia presidenta de México en algunas conferencias matutinas ha mencionado que ha tenido directamente la presión del propio Donald Trump de tener una estrategia de mayor presencia, incluso de sus Fuerzas Armadas en de los Estados Unidos a México, y ella, por supuesto, que se ha opuesto. Eso también es una presión importante y no se descarta que el propio Marco Rubio pues, lo venga a manifestar aquí mismo en su visita de esta semana. Sí, sin duda, Héctor, tienes toda la razón y creo que pues nada más baste ver el despliegue de fuerza que se ha dado por parte de Estados Unidos en los últimos días frente a Venezuela, ¿no? Frente a las costas, en el mar, que claramente no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer, pero me parece que ese despliegue de buques y hasta submarinos nucleares pues no va a ser nada más para quedarse estacionados ahí. Hay una intención de algún tipo de intervención, quizá no vaya a ser una invasión ¿no? en escala de invadir la totalidad del país, pero algo, digamos, alguna demostración de fuerza va a tener que haber, y me parece que eso también gravita, ¿no? en este ambiente previo a la visita del secretario Marco Rubio, sobre todo pues frente a los demás países, porque lo que van a hacer con Venezuela pues también va a tener un efecto de demostración o de disuasión o de advertencia de hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados Unidos en este combate, como decía yo, ya no solo a los cárteles de la droga, sino a las organizaciones terroristas, porque así los han señalado, y entonces quienes colaboran con ellos pues se convierten justamente en estos criminales que apoyan organizaciones terroristas. Entonces veremos de qué manera tratan el tema tanto el secretario Marco Rubio como la presidenta cuando se encuentren esta semana, y tú lo dices bien, vamos a ver qué exigencias adicionales o qué presiones adicionales van a ejercer sobre el gobierno de México en relación con la participación de las fuerzas militares norteamericanas. Y no estoy pensando en una invasión, definitivamente, eso no lo creo, pero sí una participación mayor en cuanto simplemente a asistencia tecnológica, operativa, con drones, es decir, hay diversas posibilidades y veremos efectivamente en qué tono se da la visita y qué tipo de contexto le ponen a la presidenta como para que la colaboración con Estados Unidos siga fluyendo. Muy bien. Verónica, gracias por platicar con nosotros. Que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes. Un gusto siempre estar en su programa. Gracias. Hasta luego.